¿Alguna vez has sentido que la Fórmula 1 que te enamoró está desapareciendo delante de tus ojos? La culpa la tienen 5 decisiones fatales. Hoy vamos a hablar de por qué, aún teniendo la tecnología más avanzada de la historia, el espectáculo a veces se siente vacío. Desde neumáticos que impiden correr al límite hasta circuitos que han sustituido a los verdaderos templos de la velocidad. Cada decisión de la que hablaré es peor que la anterior y explica por qué la esencia de este deporte se está perdiendo. Hola, yo soy Isis y esto es Fórmula Stories. Cuando me puse a pensar sobre las 5 decisiones que empeoraron la Fórmula 1, me pareció interesante que muchas precisamente nacieron de intentar mejorar el deporte, pero el resultado fue justo el contrario. Y por eso cada vez más gente está mirando atrás. Y no me cansaré de decir que no es solo por nostalgia, sino porque ya hubo una Fórmula 1 que funcionaba mejor. Para entender por qué hoy las carreras a veces se sienten lentas, tenemos que viajar hasta 2011. Ese año, la Fórmula 1 tomó una decisión que, bajo mi punto de vista, cambió el ADN de la competición para siempre. Pirelli entró como proveedor único, pero lo impactante no es el cambio de marca, es el encargo que recibieron. La FIA no les pidió los mejores neumáticos del mundo, no les pidió gomas duraderas que permitieran a los pilotos ir a fuego de principio a fin, les pidió exactamente lo contrario. Les pidió neumáticos que se destruyeran, que perdieran rendimiento y que obligaran a parar en boxes. Vamos, que no fue un error de cálculo, fue una decisión de diseño. Querían neumáticos que se degradaran, que obligaran a los pilotos a gestionarlos. La teoría de la FIA era muy bonita. Si los neumáticos se desgastan más rápido, hay más paradas, más estrategia y más oportunidades de adelantamiento, más acción. Pero amigos, la práctica fue un bofetón de realidad. Los pilotos dejaron de correr al límite de forma constante. Empezaron a gestionar. Claro, tenían que cuidar el neumático en cada curva, en cada aceleración y en cada frenada. A veces incluso rodando más lentos de lo que el coche permitía, simplemente para no destruir las gomas demasiado pronto. Y eso cambió la naturaleza de la competición, porque desde ese momento gestionar importa más que empujar al límite. Vamos, que no gana el más rápido, gana el que menos castiga el neumático. No quién es el mejor, sino quién sabe ir más despacio. Es que es de locos. Empezamos a ver pilotos rodando 2 o 3 segundos más lentos de lo que el coche permitía, simplemente para que las ruedas no dijeran basta antes de tiempo. Hubo momentos realmente ridículos. ¿Os acordáis de 2013? La degradación era tan salvaje que los neumáticos empezaron a explotar en mitad de la carrera. Tuvieron que intervenir por seguridad y a partir de ahí Pirelli ajustó los compuestos. La degradación se hizo más controlada, menos extrema, pero la filosofía no cambió. Y por cierto, si te gusta mi contenido, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Hoy, en 2026, seguimos en las mismas. Hemos aceptado como normal que un piloto reciba una orden por radio diciendo cuida el neumático en la curva 3, pero si estamos en la élite del motor, se supone que queremos ver ataques constantes, vueltas de clasificación en cada giro, no alguien calculando cuánta goma le queda para llegar al final. Y al final esta decisión convirtió la Fórmula 1 en un juego más estratégico aún. Y claro, la consecuencia de esto es que hay menos ataques constantes, menos vueltas al límite, más cálculo. No gana necesariamente el más rápido, gana el que mejor entiende cuándo no serlo. Esta decisión me duele especialmente, porque afecta a la mística de este deporte. En los últimos años, la Fórmula 1 ha tomado una dirección muy clara. Dinero antes que competición. Hemos pasado de correr en trazados históricos que eran auténticos templos de la velocidad a correr en parkings asfaltados y calles de ciudades que pagan una millonada, pero no tienen ninguna cultura de carreras ni emoción comparable. ¿Cuál es el problema real? Pues que han diseñado coches que pesan 800 kilos para meterlos en circuitos urbanos llenos de curvas de 90 grados. Es como intentar hacer un rally con un autobús de 2 pisos, es que no tiene sentido. En circuitos como Sepang o Hockenheim veíamos lo que un monoplaza es capaz de hacer, curvas rápidas, cambios de dirección brutales, zonas donde el piloto se la jugaba de verdad. Ahí es donde se veía quién tenía talento. En los nuevos circuitos urbanos como Miami o Las Vegas, que parecen todos cortados por el mismo patrón de muros y vallas, las carreras se convierten en procesiones. No se puede adelantar porque no hay espacio físico y el espectáculo se limita a ver quién comete un error y se va contra el muro. Hemos cambiado la
adrenalina de una curva rápida, por supuesto glamour. Y lo peor es que, al hacerlo, estamos matando la identidad de la Fórmula 1. Los coches de 2026 no están hechos para esto. Pronto veremos a estos monoplazas híbridos ultra complejos sufriendo para girar en una horquilla estrecha en mitad de una ciudad. Y sinceramente, me parece un desperdicio de tecnología. Es que a ratos parece que la Fórmula 1 se está convirtiendo en un evento social donde lo que pasa en la pista es secundario. Pero para los que amamos las carreras, cambiar los pianos de siempre por vallas en ciudades ha sido una de las peores decisiones de la década. Un monoplaza necesita espacio para respirar y volar con todo su potencial, no una jaula de oro en mitad de un parking. En 2011, la Fórmula 1 introduce el DRS con una intención clara: facilitar los adelantamientos al contrarrestar el aire sucio. Veníamos de una época en la que seguir de cerca a otro coche era extremadamente complicado por la aerodinámica y las carreras se volvían previsibles, con muy pocas oportunidades reales de pasar en pista. Y el DRS nació como una solución directa a ese problema. ¿Cómo funciona? Pues ya lo sabéis. Estás a menos de un segundo del de delante, se abre el flap del alerón trasero, reduce resistencia al aire y ganas una velocidad punta brutal en recta. Sobre el papel, las estadísticas sonrieron, los adelantamientos se multiplicaron y la FIA sacó pecho. Me recuerda a 2026. Pero aquí viene la trampa. Empezamos a confundir cantidad con calidad. El adelantamiento, que antes era una obra de ingeniería emocional, cocinar al rival durante 10 vueltas, forzar su error, tirarse a muerte en una frenada, se convirtió en algo automático. Llegas a la zona de DRS, aprietas el botón y pasas al de delante, sin demasiada defensa posible, sin necesidad de arriesgar en frenada, sin ese momento de incertidumbre que definía las grandes batallas. Y evidentemente esto cambió la forma en la que se percibía la competición. Había más adelantamientos, sí, pero muchos de ellos eran previsibles. Vamos, que sabías lo que iba a pasar incluso antes de que el coche llegara a la recta. Ahí se empezó a perder esa sensación de sorpresa, de duelo real entre dos pilotos empujando al límite. Porque aunque haya más adelantamientos, al ser más previsibles eran menos memorables. Y además, con el tiempo los pilotos aprendieron a jugar con el sistema. Hemos visto situaciones en las que prefieren no adelantar en una curva para asegurarse el DRS en la recta siguiente. Y claro, esto nos llevó a los famosos trenes de DRS. ¿Cómo olvidarlos? Y ojo, que en 2026 esto ha ido un paso más allá con el famoso modo overtake y también con el boost de energía. Ya no es que estos modos sean una ayuda, es que en muchos circuitos es la única forma real de adelantar. Han creado coches tan complejos que necesitan trucos de magia artificiales para que pase algo en pista. El problema no es que exista, el problema es la dependencia. Cuando el adelantamiento depende de un sistema artificial en lugar de construirse a partir del talento, la presión y el riesgo, la sensación cambia. Ya no se siente igual. Hay más adelantamientos, pero menos memorables y emocionantes. Y lo siento, pero por muchos adelantamientos que pongan en la pantalla, si sé lo que va a pasar antes de que pase, ese adelantamiento no lo voy a recordar mañana. Si ponéis un monoplaza de 2005 al lado de uno de 2026, la diferencia es, bueno, es que parece que el de ahora se ha comido al de antes. No es solo estética, es una cuestión de física pura. A principios de los 2000, los coches rondaban los 600 kilos. Eran compactos, estrechos y muy reactivos. Máquinas que cambiaban de dirección con una rapidez casi violenta y que exigían correcciones constantes por parte del piloto. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que la introducción de nuevos sistemas de seguridad, que, ojo, son más que necesarios, el crecimiento de la aerodinámica y sobre todo la llegada de la era híbrida empezaron a empujar el peso hacia arriba. Las baterías, los sistemas de recuperación de energía y toda la infraestructura necesaria para sostenerlos añaden una masa considerable al conjunto. Y el salto más evidente llega en la última década. Los coches no solo pesan más, también son más largos y más anchos. El aumento de la distancia entre ejes, el tamaño de los pontones, las estructuras de impacto y los sistemas híbridos han transformado por completo las proporciones del monoplaza. Es verdad que se intentaron simplificar ciertas áreas aerodinámicas y mejorar el seguimiento entre coches, pero el peso siguió siendo muy alto y con el reglamento actual, aun con algunos ajustes, la tendencia de fondo no cambia. Los monoplazas siguen moviéndose cerca de los 800 kilos, pero el problema no es solo la cifra, es cómo ese peso se traduce en pista. Fijaos bien cuando veáis una carrera. Esa sensación de agresividad, de ver al piloto pelearse con un coche que parece que quiere escaparse, ha desaparecido. Ahora las trazadas
trazadas son más redondas, más predecibles. El piloto sigue yendo al límite, sí, pero es un límite más lento. Parte del espectáculo de la Fórmula 1 era ver a un ser humano dominando algo que parecía incontrolable, pero cuando el coche es tan estable y tan pesado, esa magia se diluye. Perder 200 kilos de peso haría más por el espectáculo que cualquier cambio en el alerón o cualquier botón de boost, porque al final la Fórmula 1 debería ser agilidad, no solo potencia pura. Y llegamos al número 1, el cambio que para mí marca el antes y el después definitivo, la era híbrida. Todo empezó en 2014, cuando dijimos adiós a los V8 y hola a los V6 Turbo. Pero ojo, que el problema no es el turbo, es la filosofía. A partir de este momento, el rendimiento ya no depende únicamente del motor térmico, sino de un sistema mucho más complejo que combina combustión, recuperación energética y gestión electrónica. Aparecen elementos como el MGUK y el MGUH, sistemas capaces de recuperar energía tanto en frenada como en el propio turbo, almacenarla en una batería y redistribuirla en momentos concretos. Sobre el papel es una obra de ingeniería impresionante. Eso es así, eficiencia altísima, tecnología avanzada y una conexión directa con la industria del automóvil. Pero claro, esta complejidad tiene un coste. El piloto deja de interactuar con una máquina relativamente directa y pasa a gestionar un sistema híbrido extremadamente sofisticado. Ya no se trata solo de frenar tarde, trazar mejor o acelerar antes. Se trata de saber cuándo desplegar energía, cuándo guardarla, cómo equilibrar el consumo a lo largo de la vuelta y cómo adaptarse a lo que permite el sistema en cada momento. Con el paso de los años, esta tendencia no se ha reducido, sino todo lo contrario. Y con el reglamento de 2026, esto se ha vuelto una locura absoluta. La potencia eléctrica ya es el 50% del total. ¿Qué significa esto en pista? Pues que el instinto del piloto ha quedado en segundísimo plano. Los pilotos ya no pueden atacar en cada curva simplemente porque sienten que tienen ritmo. Tienen que pensar en el estado de la batería, en la energía disponible en el siguiente sector, en si pueden permitirse usar más potencia ahora o si esto les dejará expuestos después. Cada decisión tiene una consecuencia que no siempre es inmediata. Hoy no solo pilotan, gestionan energía, software y estrategia. Y eso introduce una capa de complejidad que no siempre se traduce en mejor espectáculo, porque el error también cambia de naturaleza. Antes, un fallo era visible y directo, una frenada tardía, un bloqueo, una salida en pista, la consecuencia era instantánea. Ahora, un error puede ser invisible en el momento. Puedes hacer una vuelta limpia sin fallos aparentes y aún así quedarte completamente vulnerable porque no tienes energía suficiente para defenderte o atacar. El resultado es una Fórmula 1 en la que el piloto sigue siendo importante, sí, pero ya no es el único protagonista. Comparte este papel con sistemas electrónicos, mapas de motor y estrategias energéticas que condicionan lo que puede y no puede hacer en pista. Y claro, cuando la tecnología empieza a limitar el instinto en lugar de potenciarlo, la esencia del deporte cambia. Y es que creo que al final hemos llegado a un punto donde la tecnología, en lugar de potenciar el talento del piloto, lo está limitando. Hemos pasado de ver a hombres contra máquinas a ver a ingenieros contra algoritmos. Y ahí es donde yo me pregunto, si la tecnología empieza a matar el instinto de los mejores pilotos del mundo, ¿sigue siendo esto el deporte que nos enamoró? Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de todo esto? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Y recuerda suscribirte para más vídeos de curiosidades y noticias de Fórmula 1. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.